entre una brida y la otra, ¿se pone O-ring, algún ajustamiento de sí, generalmente se le coloca algún O-ring para evitar el contacto sobre exactamente, sí. Ahí no está especificado, pero generalmente se le coloca algún O-ring. Es conveniente el torneado de la brida en sus partes frontales. Generalmente la brida, ¿sí? Es importante que las caras, estas caras, estén perfectamente con una superficie, no digo espejo, pero una superficie lisa, de tal manera que el contacto de una brida con la otra sea exacto, ¿sí? Si quedan cebadas, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros la hemos hecho por moldeo y quedan cebadas, posiblemente el ajuste no va a ser el adecuado. Entonces es conveniente que voy a sacar el torneado de las caras frontales. Acoplamiento de compensación y flexibles. Dentro de estos acoplamientos de compensación y flexibles, que son, ¿por qué se llaman de compensación? Porque me admiten desalineaciones de algunos tipos, no siempre, generalmente el acoplamiento admite alguna desalineación de un tipo y no de otro. Por lo tanto, hay una amplia variedad y tengo que elegir el más adecuado. Tengo que ver, analizar en el campo cuál es la desalineación más relevante y elegir compensar esa desalineación. Seguramente puede aparecer otra, entonces voy a tener que ver cuál es la desalineación que es relevante. Por eso dice que no siempre se puede lograr el centrado axial y el desplazamiento angular nulo. Tampoco se puede siempre lograr la desalineación. Necesitamos lo que se llaman los acoplamientos flexibles. Y estos trabajan bajo dos aspectos. Bajo el concepto de deslizamiento, que trabajan con engranajes o bien dentados, son lubricados y pueden trabajar a cargas elevadas, o con deformación elástica. Deformación elástica en realidad es una goma, si el acoplamiento está formado básicamente por un elemento de un material sintético y por lo tanto se produce la deformación de ese elemento. Esos son los dos conceptos. Bajo el concepto de deslizamiento aparecen los acoplamientos dentados, que se utilizan para la industria minera básicamente, ¿sí? Porque son acoplamientos caros. Son acoplamientos caros por la forma que tienen. Este es el acoplamiento. Esta es la figura que les pongo para que vean el acoplamiento, pero en realidad lo que ustedes tienen que matizar cuando nosotros les pidamos un acoplamiento dentado es este. Este es un árbol motriz, hablemos que tenemos el árbol motriz. Este es el acoplamiento, por una parte vinculado al árbol motriz. Este es el árbol conducido y todo esto constituye el acoplamiento. Fíjense que el acoplamiento tiene un dentado redondeado en su parte, el diente tiene redondeada su cara superior, de tal manera de que se mueve en una superficie esférica y de tal manera de que puede trabajar en esas posiciones. Me admite desalineaciones. Es un acoplamiento que admite desalineaciones de 3 grados por cada lado. Importante desalineación, ¿sí? Indudablemente que por la forma, las características que tiene el acoplamiento, es un acoplamiento sumamente caro y no hay que colocarlo, no se puede colocar en cualquier situación, ¿sí? Lógicamente se utiliza para cargas elevadas, para velocidades no muy altas, y por la forma que tiene en todo un dentado, que lógicamente hay que tratar de que no se rompa porque el acoplamiento va a ser la reparación, ¿sí? Si tiene reparación va a ser costoso. Entonces, el acoplamiento admite desalineaciones y admite una desalineación angular y admite una desalineación axial. Fíjense las posibilidades que tenemos con este acoplamiento. Se utiliza mucho en la industria minera y también se utiliza para aquellos que están en petróleo, también en la industria petrolera. Lo he encontrado en algunos de los pozos petroleros, está trabajando este tipo de acoplamiento para vincular, por ejemplo, una máquina motriz con la máquina que mueve la cigüeña o todo eso. Este tipo de acoplamiento.
trabaja básicamente por la forma que tiene el diente, que se mueve dentro de una cavidad esférica y que hace que se produzca y podamos admitir esas desalineaciones. Hasta 3 grados por cada uno de los lados. Sí. La parte dentada, Y la parte dentada, no, la parte dentada es externa, fíjate. La parte dentada es externa al eje. El árbol no toca la parte dentada. La parte dentada está externa al eje. Lo que hace el dentado es moverse dentro de esta cavidad para moverla. En realidad no está, el dentado no está vinculado al árbol. Hace un giro, ¿Ah? hace un giro angular y transmite un giro. Sí, exactamente. Nosotros lo tenemos girando, ¿sí? Y a su vez, cuando lo tenemos girando, como se está moviendo con esta cavidad, se produce la desalineación correspondiente. Parecido a lo que pasa en una mesa Rotary de perforación. Exactamente, en una mesa Rotary, ahí está, ahí lo he visto ese tipo de acoplamiento. Por eso digo que los petroleros lo van a encontrar, es un acoplamiento de un costo bastante elevado. Esta es una aplicación directamente para los petroleros, ¿sí? Aquellos que siempre dicen que, bueno, que vemos cosas, no. Esto es directamente, los industriales prácticamente este tipo de acoplamiento no creo que lo encuentren, en los talleres, en las industrias no creo que lo encuentren. Acoplamientos Oldham. Este acoplamiento es muy especial, tiene 2 bridas vinculadas a cada uno de los árboles y entre medio tiene un elemento que tiene, por ejemplo, fíjense, hay de distintas maneras. En este caso tiene una saliente, ¿sí? Esa saliente tiene saliente a 90 grados en cada una de las caras, el elemento ese, que encaja con las salientes que tiene las vidas correspondientes. Este es un acoplamiento Oldham en el cual tiene esta forma, el elemento de vinculación entre una brida y la otra. Son distintas maneras, ¿sí? Velocidades reducidas y pequeñas desalineaciones, porque por lo general este elemento de unión es de material sintético, entonces al cabo de cierto tiempo ese material sintético se empieza a deformar y queda deformado y por lo tanto la vida útil de este elemento está restringida. Entonces tenemos que trabajar con velocidad reducida y pequeñas desalineaciones. La desalineación la da la deformación que sufre el elemento ese sintético entre medio, el elemento de unión. Básicamente la deformación la da ese elemento, ¿sí? Porque lógicamente se va adaptando a las distintas posiciones que va teniendo cada uno de los árboles. No es un acoplamiento de lo muy usual, pero en algún caso se puede encontrar porque en realidad es un acoplamiento desde el punto de vista de costo, es económico, ¿sí? Y rápida reposición, porque lo que hacemos es cambiar solamente el elemento de unión, que es el que sufre más. Sí. ¿De qué material son los sintéticos? Y los sintéticos hoy son de teflón, de nylon, ¿sí? Son todos esos materiales que tienen deformaciones. El acoplamiento de carda. El acoplamiento de carda, para aquellos que son fanáticos de los autos, está para vincular el motor con las ruedas, con la parte, cuando se habla de tracción trasera. ¿Está claro? Es el acoplamiento cardánico que está formado por, les cuento varias imágenes, está formado por lo que es la horquilla, el elemento que está vinculado al árbol. Del otro lado tengo otra horquilla y a las ambas horquillas la vincula este elemento que se llama la cruceta. Hay una animación que después al final de la clase vamos a ver, en donde se ve cómo trabaja el acoplamiento de carga. 2 horquillas, una vinculada a cada uno de los árboles y la unión la hace la cruceta. En el equipo de perforación. ¿Ah? En el equipo de perforación se ve. También, los equipos de perforación, sí, pero como los equipos de perforación estamos con los petroleros, pero
más generalizado está en el auto, ¿sí? Por eso mencioné el caso del auto. Sí, indudablemente que los equipos de perforación también están. Pero siempre tratamos de llevarlo a algún caso común. Bueno, ¿cuál es el tema? Están constituidos en su forma más simple por dos horquillas sobre los ejes motriz y conducido vinculadas por la cruceta. Cuando tenemos el acoplamiento cardánico simple, bueno, esta situación, la junta cardánica simple, las velocidades de rotación del árbol de entrada son diferentes a las velocidades de rotación del árbol de salida. Y eso se da porque para las distintas posiciones que va teniendo el acoplamiento, ¿sí?, se va produciendo, en realidad, en vez de tener una velocidad constante para las distintas posiciones que va teniendo la junta cardánica, hay una variación de la velocidad. ¿Sí? Una variación de la velocidad. Por lo tanto, cuando tenemos una junta cardánica simple, velocidades distintas a la entrada respecto de la salida. ¿Sí? No les he puesto una imagen, pero hay una imagen en la cual se ve que para determinadas posiciones en lo que describe el acoplamiento es una elipse y en otras posiciones describe una circunferencia. Entonces eso hace que sean distintos los radios y por lo tanto las velocidades angulares son distintas. Tenemos que tener en cuenta eso. Y para compensar eso es que se utilizan las juntas cardánicas dobles. En las juntas cardánicas dobles, este elemento intermedio iguala las velocidades entre uno y el otro. Compensa la diferencia de velocidad entre el árbol de entrada y el árbol de salida y hace que la velocidad sea prácticamente constante entre uno y otro elemento. Esa es una de las desventajas, llamémosle así, de la junta cardánica simple. ¿Por qué? Hay un modelo matemático que me explicita todo esto que estamos hablando. Acá les he puesto solamente la fórmula final, pero la relación de transmisión está en función de los ángulos correspondientes. Por lo tanto, eso es lo que me ocasiona, ¿sí? Ese modelo matemático me determina o me define que las velocidades de entrada y de salida sean diferentes. Si a alguno después le interesa conocer cómo es ese modelo matemático, lo tengo disponible. ¿Sí? No lo he puesto acá porque son una serie de ecuaciones diferenciales y todo eso, que no vale la pena estar analizando la cuestión. Lo que me interesa, sí, es que debido a las distintas posiciones que toma la entrada respecto de la salida, generamos una curva de estas características, generamos una velocidad variable y lógicamente velocidad de entrada distinta a la salida. Este es el tema de la junta cardánica. Acá les he puesto otra imagen, ¿sí? Me interesa fundamentalmente que entre mucho por imágenes, ¿sí? Reitero, están puestas en perspectiva para que se vea el conjunto. Pero en realidad cuando nosotros dibujemos o les pidamos representación, no hagan la perspectiva, hagan la vista en planta, la vista superior, dibujo técnico. Dije que estaba vinculada al árbol motriz, al diferencial. Ya más adelante vamos a entrar a la clase que viene, vamos a entrar a hablar de algunas cuestiones diferenciales. Acá tenemos una junta cardánica, ¿sí? Fíjense la magnitud de la junta cardánica. Esta es una horquilla, esta es la otra. Las crucetas ahí no se ven. Y a su vez, juntas cardánicas están vinculadas por un elemento bridado. Fíjense la magnitud que tiene la junta cardánica. Junta homocinética. Estamos hablando de los elementos de compensación. ¿Por qué compensan desalineaciones? Permiten desalineaciones. La junta homocinética. Recién hablamos de los autos de tracción trasera. Ahora, para no hacer diferencia, vamos a hablar de los autos de tracción delantera. La junta homocinética es el elemento que transmite, que está vinculado acá a las ruedas. Hace muchos años, no sé si ustedes lo han llegado a conocer, ¿sí? Porque son muy jovencitos, el Renault 4
¿Alguno conoce lo que es el Renault 4? ¿Sí? Bueno, el Renault 4 tenía ese problema. La junta homocinética era lo primero que se rompía, ¿sí? El Renault 4, el principal defecto que tenía es que las juntas homocinéticas eran de vida muy limitada, se rompían, ¿sí? ¿Qué se rompía? Se rompía el guardapolvo y por lo tanto perdía el aceite, me quedaba sólido, contacto sólido y no, ya teníamos que cambiar. Era un problema que te dejaba la junta homocinética del Renault 4 por cualquier lado tirada. Aquel que tuvo el Renault 4, bueno, ustedes no creo que hayan tenido el Renault 4, ¿sí? Acá con el ingeniero hemos tenido el Renault 4. Yo por lo menos he tenido el Renault 4 y me dejaba tirado de vez en cuando. Generalmente me dejaba tirado a las 3, 4 de la mañana, entonces imagínate la alegría que tenía por la junta homocinética, ¿sí? Claro. Bueno, la homocinética, la que usa acá, significa igual velocidad, igual movimiento, ¿sí? Y está vinculada en las tracciones, los autos de tracción delantera, al movimiento de las ruedas. ¿Cómo es la junta homocinética? Acá les he puesto un pequeño esquema con el cual hay una animación en la cual van a ver. Es un conjunto de bolillas que se mueven dentro de una cavidad esférica. Por lo tanto, al moverse dentro de una cavidad esférica, me permiten desalineaciones y me permiten movimientos de todo tipo. O sea, tiene una gran versatilidad el movimiento de la junta homocinética. Y lógicamente, acuérdense que necesitamos que la rueda pueda moverse de acuerdo a los caminos, pueda desplazarse en distintas posiciones. Es un elemento muy versátil, ¿sí? Tenía mucho movimiento, ya van a ver en la animación, acá no se ve tanto, pero es una cavidad esférica en la cual tenemos un conjunto de bolillas que se mueven dentro de esa cavidad esférica y me dan la posibilidad de que haya una desalineación importante y desalineación en todos los sentidos. ¿Sí? ¿Y cómo transmite el torque si es una esfera de solo? Está vinculado, o sea, el torque está vinculado al árbol y todo eso, o sea, el elemento, lo que te hace la junta homocinética es solamente el movimiento de las ruedas, ¿sí? Pero el torque está referido a través del árbol correspondiente, ¿sí? Fíjate que la junta homocinética es el elemento final, pero tenés todo esta situación o este sistema que es el que te está transmitiendo el torque. ¿Bien? Esa es la posibilidad. La junta homocinética lo único que hace es el acoplamiento, el que vincula las ruedas con el árbol con el árbol motriz. El torque en realidad te viene transmitido a través de tu sistema. La junta lo único que hace es permitir en la rueda tener distintas posiciones de desalineación para moverse de acuerdo al camino, de acuerdo a la situación que nos estamos moviendo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que permite mayor ángulo de desalineación? ¿La junta homocinética o la cruceta? La cruceta te admite hasta 15 grados. La homocinética no tanto. La homocinética, como máximo, hablamos de 3 a 5 grados. La cruceta tiene la mayor posibilidad de desalineación. Ya vas a ver alguna animación en la cual se ve la posibilidad de desalineación que tiene una cruceta y la posibilidad que tiene la junta homocinética. ¿Y qué es lo que transmite mejor la fuerza? Porque ya había escuchado que el problema de la cruceta es que solo tiene 4 puntos de apoyo y la junta homocinética tiene muchos más. Sí, desde ese punto de vista la homocinética tiene más, o sea, podemos decir que tiene más superficie de apoyo respecto de la homocinética, de la cruceta, ¿sí? Pero en realidad la cruceta, bueno, por eso tienen que analizar, a pararse en el campo y decir, ¿qué me conviene? ¿Sí? Porque las ventajas que tiene otra son desventajas para la otra y viceversa. Entonces hay que analizar cuál es la situación y cuál es Acá hay un poco un análisis técnico-económico. Primero buscar la solución técnica más adecuada, pero también en función de la solución técnica, en función de la plata que yo disponga, poner una situación o la otra. ¿Sí? O sea, no te puedo decir la mejor receta es colocar una cruceta o la mejor receta es una homocinética. Hay que ver la situación, la aplicación, la disponibilidad que vos tengas de poder reparar periódicamente, ¿sí? Todo es relativo. Lo que nosotros acá les decimos, todo es relativo, tratando de darle la mejor técnica.
pero después en el campo ustedes se van a encontrar todas las aplicaciones y se van a encontrar cualquier aberración técnica, ¿sí? Porque está en función del costo y está en función de la disponibilidad, de la situación que se está planteando. Entonces, admitan que todo es relativo y que no les podamos dar una receta, decirle lo mejor es esto. No, hay una serie, le damos un abanico de posibilidades, ustedes tienen que elegir en función de la aplicación. Sí. Bueno, acá está el esquema, fíjense la cavidad que tiene esto, ya la animación se va a ver un poco mejor, ¿sí? He tratado de esquematizarle, tampoco me interesa que hagan esto cuando nosotros les pedimos el esquema de una junta homocinética, me conformaría con que hagan este esquemita, tampoco les pido con tanto detalle, lo que hay que dibujar acá es la cavidad, ¿sí? Las bolillas correspondientes y esas bolillas montadas a un conjunto. Tampoco tenemos que volvernos locos haciendo un esquema, pero más o menos que se entienda. Acuérdense que un dibujo vale más que 1000 palabras. ¿Sí? ¿Sí? Que un dibujo vale más que 1000 palabras. Si ustedes tienen que explicarle a la mamá qué es lo que es una junta homocinética, seguramente esto la mamá lo va a entender. Va a decir, ¿sí? Si ustedes la explican que es una cavidad esférica que tiene 3 bolillas, que la van a perder a la vida, ¿sí? Entonces traten de ser claros y precisos. Sí. La bolilla esa de adentro de la cabeza no son completas, están cortadas ahí. El esquema sí, en realidad no, en realidad es una especie de cojinete, de elemento. Ya vas a ver en el aguantate y ves la animación y ves cómo se... Estábamos viendo los de compensación, pero decíamos que estaban los flexibles. O sea, los de compensación decía que trabajaba por deslizamiento de una superficie respecto de la otra. Y hablábamos de los flexibles que trabajaban, ¿sí?, por deformación. Por deformación tenemos los acoplamientos llamados acoplamientos tecnoperiflex. En realidad acá entramos a hablar de marcas, ¿sí?, o acoplamientos Gumi también, son marcas comerciales, ¿sí?, pero en realidad son acoplamientos flexibles. Fíjense cómo es el acoplamiento. En realidad el acoplamiento, ¿sí?, fíjense las características que tiene. Esto es una goma, una goma que se deforma, ¿sí?, y que me admite que se deforme cierta deformación, que se produzca una separación lineal, un deslizamiento axial, que se produzca un deslizamiento de los ejes, que se produzca una deformación torsional, y eso está expresado acá. Admite hasta 4 grados de desalineación angular. Un árbol desalineado respecto del otro. 4 grados. ¿Sí? Admite hasta 3 milímetros de desalineación paralela. Un árbol respecto del otro. Asentamiento de una de las dos fundaciones respecto de la otra. Admite 8 milímetros de desalineación axial. Separación de un árbol respecto del otro. Y absorbe las vibraciones y las variaciones torsionales. Habíamos dicho que uno de los árboles podía tener una carga con gran inercia, por lo tanto para moverla había un cierto desfasaje. Posibilidades inmensas. Este es uno de los acoplamientos que se está imponiendo desde el punto de vista industrial, por la posibilidad, fíjense, la posibilidad que me da que se puede cambiar rápidamente, ¿sí?, el elemento que se deforma, el elemento que está trabajando es la goma, por lo tanto el mantenimiento, la reparación es muy sencilla, lo cambio rápidamente, ¿sí?, es fácil de reponer. Esta es la goma, está vinculada acá, ¿sí?, acá lamentablemente el visor del equipo ese se ve que lo han agarrado a los martillazos, está todo estrellado, pero en realidad acá tenemos, esta es una brida vinculada a uno de los árboles, esta es otra brida vinculada al otro árbol,
Y el elemento que une ambas bridas es este elemento de goma, que es el que se deforma. Está adentro, no necesita lubricación, ¿sí? Entonces, ventajas importantes del acoplamiento. Generalmente estos son los acoplamientos flexibles, están dentro del grupo de los acoplamientos flexibles. La mayoría de la gente lo conoce a través del nombre comercial, Tecnoperiflex, acoplamientos Gumi, ¿sí? Son marcas comerciales porque son los más generalizados, los que se han generalizado. Ventajas importantes, me admite todo tipo de desalineación, es relativamente económico y es de fácil reposición y cambiando el elemento de goma, reponemos y nos queda el acoplamiento nuevo, ¿sí? O sea, si lo trabajamos adecuadamente, las bridas no tienen que sufrir, entonces tenemos el acoplamiento nuevo. ¿Y cómo queda la goma enganchada, digamos? La goma enganchada, acá fíjate, son